Hola, Dios les siga bendiciendo. Es una bendición también inmensa para mí, un privilegio, un gran agrado poder estar con ustedes a través de este formato. Ha sido un año increíble, seguro, no el que habíamos planificado en el 2020. 2021 va avanzando un poquito mejor con justamente todo lo que está ocurriendo en la vacunación. Pero hay que esperar y en esa espera, bueno, nos seguimos conectando a través de estos formatos. Mi nombre es Gonzalo Puebla, junto a mi esposa Olga, somos pastores en la iglesia Corriente de Vida que está acá en Reñaca, Viña del Mar. Y seguro, como para ustedes, tampoco ha sido un tiempo fácil. Bendecimos a la distancia al pastor Ronald, a su familia, a su esposa, a Benjamín, a sus hijos, les bendecimos en el nombre del Señor. Y también a ustedes, querida iglesia de Alto Hospicio, guardamos un muy lindo recuerdo de la oportunidad, hace ya varios años atrás, creo que fue como 5 años atrás, que estuvimos predicando, compartiendo un mensaje del Señor ahí en la preciosa iglesia, la preciosa casa en la cual ustedes también se congregan. Y bueno, gracias al Señor, dentro de todo, por justamente esta oportunidad de poder compartir con ustedes algo que creo va a bendecir su vida. Yo quiero invitarle que pueda abrir su Biblia en el libro de Nehemías, Antiguo Testamento, un libro llamado histórico, el libro de Nehemías. Vamos a leer el capítulo 3 y el versículo 28 hasta el versículo 30. Nehemías capítulo 3, versículos 28 hasta el versículo 30. El mensaje de esta oportunidad se llama Una visión al alcance de tu mano. Nehemías capítulo 3, versículo 28 hasta el versículo 30. Y lo leemos en el nombre de Jesucristo. Los sacerdotes repararon la muralla encima de la puerta de los caballos. Cada uno reparó la sección justo frente a su propia casa. Interesante esto. A continuación, Sadoc, hijo de Imer, también reconstruyó la muralla frente a su propia casa. Y más allá de él estaba Semaías, hijo de Secanías, guardián de la puerta oriental. Junto a ellos, Ananías, hijo de Jeremías, y Anún, el sexto hijo de Salaf, repararon otra sección, mientras Mesulam, hijo de Berequías, reconstruyó la muralla frente a donde vivía. Oramos. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu bendición, de tenernos con vida y con salud. Cuán valiosa es hoy la salud, tenernos con vida y con salud en medio de este tiempo de dificultad. Gracias a tu misericordia y también a la tecnología que nos permite conectarnos a través del mensaje de tu preciosa palabra. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Y esta palabra es como un martillo y como un fuego y como una espada de doble filo que bendice nuestras vidas, aunque a veces también duele, porque cuando la verdad nos confronta, a veces duele, pero tal cual dice Eclesiastés capítulo 12, las palabras de los sabios son como clavos y que muchas veces están ahí perforando en nuestro corazón, pero más vale que eso pueda doler un poco ahora antes que una eternidad lejos de ti. Te damos gracias por tu presencia y bendecimos este tiempo de mensaje en el nombre poderoso de Jesucristo. Tu Espíritu Santo llene nuestras vidas en este mismo momento. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace muchos años atrás, cuando pertenecíamos a la Iglesia del Paraíso y éramos jóvenes, digámoslo de a pie, no teníamos ningún cargo y salíamos a predicar junto con otros jóvenes ahí por las calles, subidas de cerro en Valparaíso. Típico, hacíamos el punto de predicación, guitarra, megáfono y bueno, muchos de ustedes seguramente han participado de aquello y en ese punto de predicación cantando esas canciones que
animaban esos momentos. Equivocados están, porque Dios no es un Dios muerto. Y cantaba la canción y ahí tocando guitarra, ahí con el megáfono y todo eso. Y bueno, y de repente uno agarraba fuerza, y a mí la realidad me gusta cantar. Entonces agarra uno fuerza, pero yo por no sé qué razón nunca estaba en la primera línea de los cantores, así que me quedaba un par de líneas para atrás. Y entonces con más fuerza cantaba y cantaba. Y desde la nada, prácticamente, una amiga que estaba ahí, sí, en la primera línea, porque ella cantaba muy, muy bien, de repente de la nada, mientras cantábamos, ella se da vuelta y me dice, Gonzalo, me dice, cállate porque me desafinas. Yo me quedé para adentro porque yo creía estarlo haciendo muy bien. La realidad lo hacía con todo el corazón, pero cuando ella se da vuelta y me dice, cállate porque me desafinas, bueno, no tuve otra que, no sé si callarme, pero por lo menos bajar el volumen y ahí quedarme mirando al suelo un rato, perdiendo el ánimo del momento, porque la realidad no es muy agradable que te digan que te calles porque estás desafinando. Y justamente ha seguido mi vida, pero desde ese momento me convencí de que cantar no era precisamente lo mío. Me gusta, me encanta adorar al Señor, pero seguramente ahí no está mi talento en el cual puedo glorificar más el nombre del Señor. ¿Por qué comparto esta historia que es tan personal? Porque cuando parte un año, y ahora que estamos en febrero, cuando parte un año, hacemos esos planes y queremos tener esa visión para resolver muchas cosas en nuestra vida. Y lo típico es que el 31 de diciembre y sobre todo el 1 de enero nos llenamos de energía porque decimos, este es el año donde cosas en mi vida van a cambiar. Y hacemos nuestras planificaciones y proyectamos decisiones y miramos el horizonte y decimos, ahí está el punto 1 y el punto 2 y el punto 3 de lo que quiero cambiar en mi vida. Y empieza a avanzar el año y nos damos cuenta que el punto 1 está igual, el 2 sigue más o menos igual y el 3, si es que cambió un par de detalles, pero lamentablemente a veces pasó el primer semestre y entramos en el segundo semestre y llega septiembre y como acá en Chile decimos, fiestas patrias, Navidad y se acabó el año. Y nos damos cuenta que volvió a pasar otro año más y la visión que queríamos desarrollar para nuestra vida, nunca, lamentablemente, la desarrollamos. El libro de Nehemías es uno de los libros de la Biblia en donde más enseñanza podemos sacar respecto de una visión práctica para nuestra vida. Haciendo el resumen del resumen, porque yo sé que a veces nos cuesta esto de leer historia, y buscamos el resumen del libro y el resumen del resumen. Bueno, haciendo el resumen del resumen, Nehemías es un personaje de la historia de Israel que se encuentra en una época en donde ellos como nación no están viviendo en su territorio, no están viviendo ni en Jerusalén ni en Judá, no están ocupando nada de la tierra que Dios les había dado por herencia. Estuvieron instalados casi 400 años prácticamente en esa tierra que fluye leche y miel, pero la relación del pueblo con Dios se fue deteriorando. Tuvieron jueces, tuvieron reyes, se dividieron en dos naciones, Judá e Israel, vivieron lejos de Dios, sirvieron a dioses falsos, se deterioró tanto la relación que ellos tenían con Dios que al final vino, tal cual lo profetizaron Isaías, tal cual lo profetizó Jeremías, vino un reino del norte, Babilonia, el imperio más poderoso del momento, con un rey muy, muy potente llamado Nabucodonosor. Sí, escuchó bien, tal cual, Nabucodonosor. Vaya nombre. Y vinieron y empezaron a conquistar nación contra nación, porque no es que dijeron, oye, vamos a ir a acabar con Israel. No, para ellos Israel era uno más. Empezaron a conquistar nación contra nación, lograron prevalecer en contra de Egipto. Y ahí empezó ya la última espiral de debacle de la nación de Judá. Porque cuando dominan a Egipto o lo vencen y Egipto retrocede, Israel
queda a expensa, Judá queda a expensa de estos conquistadores, asedian Jerusalén, toman a un puñado de prisioneros y se los llevan a Babilonia, Daniel y sus amigos entre ellos, entran a Jerusalén, derriban las murallas y se llevan a un segundo puñado de prisioneros, entre ellos Ezequiel y muchos sacerdotes, y finalmente arrasan con todo y se llevan todo. Todo lo que sobrevive se lo llevan. Y hasta ahí tenemos la historia de Jeremías, porque después Jeremías desaparece del mapa, muy probablemente asesinado incluso, muy posiblemente por sus mismos compatriotas. Israel, Judá, rechazó estas palabras proféticas tan precisas de Jeremías y finalmente la tradición dice que lo mataron. Y en eso pasan 70 años en que viven en la desgracia en Babilonia. Porque por más que Babilonia tenía jardines colgantes y agricultura tecnologizada y mucho avance científico y observaciones astronómicas y religiones falsas y adoración a dioses falsos, por más que Babilonia era un lugar donde se podía vivir con una buena calidad de vida, pero bajo una opresión espiritual, esos 70 años fueron terribles para la nación. Y fueron decayendo y fueron siendo diezmados y fueron retrocediendo incluso en número. Pero Dios había dicho que cumplido el año 70 ellos volverían a Jerusalén. Y eso ocurrió en la época de Ciro, ocurrió de que justamente empezaron a volver a Jerusalén. Un rey persa, empezaron a volver a Jerusalén y en esa vuelta lograron reconstruir parte del templo, pero las murallas siguieron en el suelo. Y lamentablemente siguieron en el suelo escuche bien, después de los 70 años viviendo en Babilonia, después de haber vuelto a Jerusalén, las murallas siguieron en el suelo 150 años. Y 150 años es más que una generación. En la práctica, si dijéramos que una generación son 40 años, estamos hablando de 4 generaciones, casi que 4 generaciones. 150 años en que se acostumbraron a que Jerusalén era escenario de salteadores, escenario de inseguridad, de matanzas, escenario de hambre, de caravanas que no querían pasar por la ciudad ni hacer comercio porque era todo inseguro. Porque una ciudad sin murallas en esa época, y pudiésemos ir incluso hasta la época medieval, una ciudad sin murallas era una ciudad insegura. Y obviamente nadie iba a hacer economía en una ciudad insegura y nadie iba a proyectar su vida en una ciudad insegura. Entonces, el contexto en el cual está Nehemías es un contexto horrendo, depresivo, un contexto de decaimiento nacional. Nehemías, cuando parte el libro, capítulo 1, no estaba precisamente viviendo en Jerusalén, él era el copero del rey. Y como copero tenía una gran responsabilidad, no solamente beber el vino del rey para cuidarlo de algún envenenamiento, sino que además tenía la oportunidad de ser un consejero del rey. Incluso tenía acceso a los secretos del rey, porque claramente al ser copero y claramente al estar asociado al vino, a Nehemías le tocó ver más de alguna borrachera del rey, verlo expuesto en su intimidad. Dice el dicho de que los borrachos dicen la verdad. Entonces, ¿cuántas verdades no habrá escuchado Nehemías en esa intimidad con el rey? Por lo tanto, pudiésemos decir que incluso era hasta un amigo del rey. Por lo tanto, él está viendo el éxito personal. Pero en el capítulo 1 se nos dice, en el mismo libro de Nehemías, que a Nehemías le llegaron noticias de Jerusalén de que las cosas no estaban bien. Y esto lo podemos encontrar en Nehemías capítulo 1, versículo 3. Porque Ananí, uno de los hermanos de Nehemías, no especifica la Biblia si es hermano de sangre o es una terminología propia de ser un connacional, un conciudadano, pero dice uno de los hermanos de Nehemías, Ananí, viene desde Jerusalén y trae malas noticias. Y versículo 3 dice, me dijeron las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Y todo eso Nehemías lo sabía porque había pasado hacía ya varios años atrás. El problema es que
durante 150 años no habían reconstruido las murallas. Eso seguía igual. Y yo en esta oportunidad quiero hablarte de 4 aspectos fundamentales de una visión. Y quiero volver a reiterar, una visión al alcance de nuestras manos. El primero de estos aspectos fundamentales en una visión, y me gustaría, en el Señor, me gustaría mucho de que pudieses tomar nota, me gustaría mucho de que la puedas hacer tuya, la visión que Dios habla a tu vida. Porque hay cosas que Dios está hablando a mi vida en este 2021. Como por ejemplo que mi relación con el Señor no puede ser templo dependiente. Como por ejemplo que mi relación con Dios debe desarrollarse no solo en el templo, sino con mayor intensidad en mi hogar. Como por ejemplo de que la dificultad no puede condicionar mi adoración porque yo creo en un Dios que es mayor que cualquiera de mis dificultades. Hay 4 aspectos fundamentales de una visión. La primera es saber definir cuál es el problema que aqueja a tu vida. Porque para Nehemías, el problema no era el problema de él, era el problema de la nación. Él decidió hacer un problema nacional, hacerlo como personal, porque entendió que si no habían podido resolverlo, capaz que él era la persona que iba a resolver ese problema. Entendió que había un llamado especial para su vida. Yo quiero decirte que hay 2 propósitos fundamentales para la vida de toda persona sobre la faz de la tierra. El primero de ellos es adorar a Dios. Todos los que nacen en esta tierra tienen el propósito trazado por Dios en sus vidas de adorar a Dios. La problemática es que no todos responden al llamado de Jesús y muchos lamentablemente le rechazan. Pero cuando nos hemos hecho cristianos y hemos conocido a Jesús y estamos siguiendo al Señor Jesucristo, porque eso es ser cristiano, seguir a Jesús, entonces entendemos que adorar a Dios es uno de los grandes propósitos de nuestra vida, descrito en lo que se llama incluso el Gran Mandamiento. Pero hay otro propósito también fundamental para cada uno de nosotros. Y es la Gran Comisión. Mateo 28, 18. Y haremos discípulos en todas las naciones. Y la Gran Comisión, a diferencia del adorar, solo lo podemos cumplir acá en la tierra. Porque adorar a Dios lo podemos hacer acá y en la eternidad. Pero predicar a Jesús y hacer discípulos lo podemos hacer solamente acá en la tierra. Porque en el cielo ya no es necesario. Cuando entendemos esos propósitos, nos damos cuenta que a veces hay dificultades, obstáculos que nos impiden dar en el blanco con el propósito que Dios ha trazado para nuestra vida. Y ahí es donde me gustaría que puedas ser hábil, cuidadoso, diligente en definir cuál es el problema que está quejando tu relación con Dios. Ese problema que se arrastra de antes de la pandemia. Ese problema que mientras no había pandemia a la vista de todos, en tu propia vida espiritual sí era una pandemia. Ese virus que había infectado tu relación con Dios. Eso que estaba debilitando, apolillando, pudriendo tus rodillas. Esas rodillas que estaban paralizadas y que de hace meses ya no se doblaban. En el nombre de Jesús, este es el mejor momento para que las rodillas que estaban paralizadas vuelvan a doblarse en el nombre de Jesucristo. Porque toda lengua confesará y toda rodilla se va a doblar delante de Jesús. Pero las nuestras no se van a doblar simplemente en medio del último juicio de esta tierra. Las nuestras se van a doblar porque hemos sido convencidos por el amor de Dios que no hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús. ¿Cuál es el problema que está quejando y dañando tu relación con Dios? Definiendo ese problema, podemos pasar a la solución. Y es el segundo punto. Para Nehemías el problema estaba claro. No es que su vida era un desastre. No es que él profesionalmente vivía el fracaso. Él estaba pasando el mejor momento de su vida. Pero en el mismo capítulo 1, cuando él ora a Dios, dice: me angustié, lloré, hice duelo, hice ayuno. Y en su oración compungida le dice al Señor: te ruego, te suplico, versículo 11, te suplico que hoy me concedas éxito
y hagas que el rey me dé su favor. Cuando te identificas con Dios, los propósitos de Él empiezan a ser los propósitos tuyos. Cuando te identificas con Dios, lo que delante de la presencia de Dios son problemas, ahora empiezan a ser tus problemas. Ya para ti no hay problemas que tengan que ver solo contigo. Ahora para ti hay problemas que tienen que ver con los planes de Dios en tu vida y en medio de tu generación. Nehemías identificó el problema. Las murallas están por el suelo, la ciudad está en ruinas. Vamos a mirar cuál es la solución. Y a veces la tentación a la hora de trazar soluciones es que nuestras soluciones sean demasiado ambiciosas. Algo clave, crítico, a la hora de definir una solución es colocar metas. Metas que sean claramente específicas. Metas que sean medibles, pero también metas que sean alcanzables. Porque una gran meta, inmensa meta, a veces puede traer frustración. Una meta etérea, abstracta, a veces puede traer confusión. Pero cuando la meta es específica, la podemos medir y es alcanzable, nos damos cuenta que vamos avanzando en el nombre de Jesucristo. Al principio, Nehemías dice, la problemática es que la ciudad está en ruinas. Pero cuando avanza el capítulo 2, porque al principio Nehemías en el capítulo 2 dice lo siguiente. Versículo 4, el rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Nehemías estaba compungido, había orado al Señor, el rey se da cuenta que estaba viviendo algún tipo de dificultad y le pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo contesté, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Pareciera ser que esa era la meta de Nehemías. Pero cuando Nehemías viaja desde Babilonia hasta Jerusalén y visita la ciudad, se da cuenta que el propósito o la meta era demasiado grande. Por lo tanto, hace una corrección de la meta. Y Nehemías, al establecer la solución, hace un ajuste en esa meta. Y dice lo siguiente en el mismo capítulo 2, versículo 17. Dice así, pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Eso está clarísimo, Nehemías. Pero ahora él dice, reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Reconstruyamos la muralla. Una meta específica, una meta medible y una meta alcanzable. Reconstruir la ciudad tal vez era demasiado grande, pero reconstruir la muralla estaba al alcance de sus posibilidades. Y tú me dirás, pero tal vez esto no es tan correcto porque habían pasado 150 años que no lo habían hecho. Si en 150 años no habían sido capaces de reconstruir las murallas, menos serían capaces de reconstruir toda la ciudad. Pero reconstruir la muralla tenía algo estratégico. Era una demostración precisa de que ahora la ciudad, su seguridad, su prosperidad, su estatus, ahora empezaba a cambiar. Cuando miras tu vida y te das cuenta de tus problemas espirituales, y ya pasaste esa etapa en que le echabas la culpa a alguien. Y ya pasaste esa etapa en que otros eran los responsables de tus problemas. Y ya te diste cuenta, porque estás madurando y te diste cuenta de que buena parte de tus problemas espirituales tienen que ver con tus malas decisiones. El siguiente paso es decir, ¿cómo resuelvo esto? Porque ahogarnos en un mar de lágrimas no es aquello a lo cual el Señor nos ha llamado. Es más bien, en medio de esas lágrimas, reconocer humildemente que una comunión íntima con Dios es lo que necesitamos todos los días de nuestra vida. ¿Será que una de las soluciones es recuperar tu devocional con el Señor? ¿Será que una de las soluciones es volver a abrir tu Biblia con la expectativa de que Dios está hablando? ¿Será que una de las soluciones es dejar de ver la reunión de la iglesia haciendo 2, 3, 4, 5 cosas
y concentrarte en lo que Dios quiere hablar a tu vida? ¿Será que una de las soluciones es aprender a apartarte para el Señor? ¿Será que una de las soluciones es cortar con esos vínculos, esos lazos que te están apartando, tironeando hacia afuera de la presencia y la cobertura de Dios? ¿Será que una de las soluciones es ser práctico en cómo llevas, por ejemplo, tu vida sentimental, en cómo, por ejemplo, llevas adelante una discusión, en cómo, por ejemplo, controlas o no controlas tus enojos? Cada uno de esos aspectos del día a día termina siendo una clave para soluciones que en el día a día traen victoria a tu vida espiritual y traen victoria de manera definitiva en tu proceso con el Señor. Porque cuando defines el problema, viene el momento de definir la solución. Y acá yo quisiera orar y decir: Señor Jesús, trae sabiduría a los que están mirando este mensaje. Trae sabiduría espiritual a sus vidas para tomar decisiones. Trae valor ahora en el nombre de Jesús. Dios traiga valor ahora en su presencia. El tercer aspecto de una visión que prevalezca es la razón por la cual estamos decididos a implementar una solución. Porque a veces las razones para ser buenos padres pudiesen ser las equivocadas. Por ejemplo, quiero ser un buen papá porque mis papás no lo fueron conmigo y yo les voy a demostrar cómo se es un buen papá. Eso es simplemente una suerte de incluso venganza, si se quiere. Desde el despecho decidir hacer lo bueno porque alguien antes te hizo lo malo. Yo seré un buen administrador de mis recursos porque a mí no me dieron lo que yo hubiese querido tener cuando era niño. Cuando las cosas nacen del despecho y desde la frustración, por lo general terminan engendrando algo malo. Pero cuando la razón por la cual tomamos decisiones tiene que ver con glorificar y honrar el nombre de Jesucristo, créeme que esa es una razón lo suficientemente pura, honesta, pero también agradable delante del Señor. Y cuando Nehemías se da cuenta de por qué tomar esta decisión, él dice: reconstruyamos la muralla, capítulo 2, versículo 17, reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. La desgracia no era la de Nehemías. La desgracia no era de que no podían vivir sin las murallas porque llevaban 150 años viviendo sin murallas. La desgracia verdadera es que la gloria de Dios y el nombre de Dios estaba siendo puesto en vergüenza. Ellos eran la nación de un Dios que había dicho: será mi especial tesoro, un reino de sacerdotes, una luz a las naciones. Pero ellos simplemente eran una vergüenza. Una de las razones por las cuales doblamos nuestras rodillas es porque nuestra nación debe ver un avivamiento donde el Dios verdadero hace descender fuego del cielo. No un fuego que quema y destruye, es un fuego que enciende, es un fuego que aviva, es un fuego que sana. La razón por la cual oramos y buscamos de la presencia de Dios en este día es porque hay millones, no miles, millones que se están perdiendo, no por un coronavirus, se pierden por el pecado y van camino literalmente al infierno. La razón por la cual hacemos lo que hacemos, la razón por la cual somos iglesia, es porque amamos ser luz en medio de tinieblas y amamos a los que hoy están en tinieblas. Anímate y avívate en el nombre de Jesús, que las razones por las cuales estás haciendo la obra de Dios, las razones por las cuales hoy tomas decisiones, sean las razones correctas. Y no hay nada más correcto que querer glorificar a Dios con nuestra vida. Y número 4 y final, porque definimos el problema, dimos en el blanco por la misericordia de Dios con la solución, entendimos la razón. Número 4 es el momento. ¿Cuándo? Si se te pasó el 2021, habrá 2022, pero ¿no será mejor hacerlo hoy y no esperar al 2022? Porque capaz que ya se te viene pasando desde el 2015, capaz que desde el 2010, capaz que cuántos años Dios ha estado hablando algo parecido a tu vida.
Capaz que cuántas veces el pastor Ronald y su familia y los siervos de Dios que hay en la iglesia han estado ministrando esto mismo en tu vida. Y ha sido capaz que necesario que ahora nuevamente venga alguien a insistirte en esto. Pero no es el pastor Ronald, no soy yo. Es el Espíritu Santo que te ama con fervor, pero también con insistencia. Si alguno oye mi voz, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Y si alguno oye mi voz, cenaré con él. La intimidad es necesaria para nuestra vida espiritual. Y la intimidad debe ser ahora. Esta misma tarde, esta misma noche, esta misma mañana. Intimidad con el Señor. El mensaje se llama Una visión al alcance de tu mano y tiene todo que ver con el versículo que leímos al principio. Y con ese cerramos el mensaje. Porque Nehemías 3:28 dice: los sacerdotes repararon la muralla encima de la puerta de los caballos. Cada uno reparó la sección justo frente a su propia casa. Todos los días pasaban por ahí. Todos los días salían de su propia casa y miraban las murallas en el suelo. 150 años, el papá de él, el abuelo de él, el bisabuelo de él, el tatarabuelo de él, cada uno de ellos pasaron por ahí y vieron murallas derribadas. Se acostumbraron a eso, se acostumbraron a la retórica del Dios que era sobrenatural, soberano, altísimo, poderoso, pero que no podía volver a levantar las murallas. Se acostumbraron a la retórica de avivamientos. Se acostumbraron a la retórica de milagros que algún día alguien hizo en el nombre de Jesús. Se acostumbraron a la retórica de que algo bueno está por venir. Se acostumbraron a la retórica de que Dios en algún momento intervendrá en Chile y en medio de nuestras vidas. Se acostumbraron a la retórica de alto auspicio para Cristo, Chile para Cristo, Latinoamérica en llamas. Y eso ha sido también nuestra tragedia. Una retórica de avivamiento. Pero la diferencia en el reino de Dios no es las palabras, porque nuestra predicación no es con palabras de humana sabiduría, sino que es con poder de Dios. No es retórica lo que he querido compartir en este día contigo. Es la convicción profunda de que Dios hará algo cuando su iglesia, tú y yo, nos decidimos. Él está a favor de derramar su gloria como las aguas cubren el mar. Él está a favor de sanar a todas las familias de la tierra. Él está a favor de restaurar su comunión con el hombre a través de Jesús. Pero ¿cómo están tus rodillas? ¿A favor o en contra? ¿Cómo está tu corazón? ¿A favor o en contra? ¿Cómo están tus manos? ¿Levantadas sin iras ni contiendas? O tal vez en los bolsillos. O tal vez en la espalda, empuñando alguna mala acción en contra de tus propios hermanos. Salieron de sus casas y se dieron cuenta que la muralla siempre había estado en el suelo, a la vuelta de la esquina de ellos. Salieron de sus casas y se dieron cuenta que la muralla estaba en el suelo, al alcance de su mano. De eso te he querido hablar en este día. Una visión al alcance de tu mano. En el nombre de Jesús. Dile amén al Señor. Dile amén al Espíritu Santo. Dile: Señor, sí, está al alcance de mi mano. Yo lo voy a hacer. Dios nunca te pedirá lo que tú no puedes hacer. A mí Dios nunca me ha pedido cantar, porque Dios sabe que el canto no es lo mío. No lo puedo hacer. Hay otros que lo hacen mejor. Yo lo hago en lo privado y adoro al Señor y lo disfruto. Pero hay miles que cantan precioso y honran a Jesús con lo que Dios ha puesto en sus vidas. Pero a mí sí Dios me pide lo que está al alcance de mi mano. A ti Dios te está pidiendo también lo que tú puedes hacer. A Gedeón Dios le dijo: eres un varón esforzado y valiente. Yo creo que en Alto Auspicio hay hombres, mujeres, jóvenes y niños esforzados y valientes. Padre, en el nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús, aviva tu iglesia en Alto Hospicio, en esa planicie, en ese desierto. Padre, que esas vidas florezcan para tu gloria y en tu presencia. Glorifícate en Ronald, glorifícate en su familia, glorifícate en la iglesia preciosa y amada de Alto Hospicio. En el nombre de Jesús, les bendecimos y creemos, Señor, que no van a estar mirando solo problemas, sino mirarán solución, decidirán en torno a soluciones. Sabrán que la razón es glorificarte a ti, Jesús, y que el momento es ahora. Te doy gracias por ellos. Avívales con tu presencia. Toca ahora en cada hogar, en cada casa con tu amor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Gran abrazo para cada uno de ustedes. Les bendecimos, les amamos. Dios nos permita volver a encontrarnos en Alto Hospicio, en Reñaca y hasta lo último de la tierra. Un gran abrazo. Dios les bendice.